¿Qué tal a todos, familia? Voy a acercar el micrófono. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a César Langreo, mi canal de criptomonedas. Como siempre digo, abajo en la descripción tenéis tanto mi link a mi Instagram, mi link a mi canal de Telegram, ¿de acuerdo? Y además mi link de referidos de Bit2Me para que podáis comprar B2M con descuento, podéis participar en su Launchpad, etcétera. Y mi link de referidos de Binance, ¿vale? Dicho esto, hoy este vídeo es uno de los vídeos esos de el plan, ¿vale? No sé cómo explicarlo. Vamos a intentar hackear las cotizaciones, por así decirlo. Vamos a intentar anticipar qué va a pasar con esta situación de Rusia, ¿vale? Vamos a hacer algo que a nadie se le ha ocurrido que podíamos hacer, ¿vale? Y que yo llevo un tiempo, estos últimos días, desde Nueva York, basando mi análisis en ello. Con lo cual, pudiendo anticipar posibles caídas, y ahora con esto podemos anticipar un poco qué va a pasar, ¿vale? Y es que quiero que vayamos al contexto de guerra, Rusia-Ucrania, año 2022, febrero además, 23 de febrero. Pero es que hace 8 años ocurría algo similar, ¿no? Hace 8 años, cuando ocurrió la anexión de Crimea, esa península, había lío, no me conozco muy bien la historia, con Ucrania, el presidente de Kiev de ese momento huyó del país bajo amenaza y al final Rusia se anexionó Crimea, ¿vale? Y llevo un tiempo basando esto, porque esa situación fue incluso más grave que la que estamos viendo ahora, porque ahora simplemente estamos ante eh, o sea, no, es una situación la actual muy, muy grave, ¿vale? Pero los que recordemos un poco aquello, yo era pequeño, pero aquello se vivió de forma muy intensa y eso fue una anexión a lo bestia, ¿vale? Mucho más a lo bestia que esta. Recordaremos que todo igualmente en la bolsa cayó, porque yo me acuerdo perfectamente, hubo sanciones, hubo de todo, ¿no? Y he querido retomar en este análisis qué pasó en ese momento con Bitcoin. Porque aunque algunos no lo sepáis, bueno, supongo que la mayoría sí, ¿vale? Pero es por introducirlo. Bitcoin ya cotizaba. Bitcoin, si no recuerdo mal, se fundó en 2009 y Bitcoin en 2014 obviamente cotizaba. Y ya tenía un precio elevado, oye, joder, ya tenía un precio elevado. Se movía entre esos 1.100 dólares, ya lo comenté, que el precio de Bitcoin había sido siempre muy volátil y que por eso digo, por eso dije en el vídeo de ayer o de antes de ayer, no, de antes de ayer, que hay que venir vacunado de casa, ¿vale? Pero vamos a analizar qué pasó cuando la guerra de Crimea, cómo estaban las cotizaciones. Y en base a eso, vamos a hacer una reflexión final y vamos a llamar un poco a la calma o a llamar a la locura, ¿vale? Así que vamos a verlo, vamos a ver qué pasó. Vamos con la gráfica. Bien, esto es TradingView, ¿vale? Y si alguno no lo sabe, ¿vale? Si buscamos Crimea en Wikipedia, por revisar un poco cuándo ocurrió toda esta historia, y nos vamos a la crisis de Crimea, ¿vale? El 21 de febrero, pues tras la huida del presidente ucraniano, como digo, Viktor Yanukovych, cuando huyó de Kiev, la Rada Suprema tomó el control del país. Sin embargo, en Crimea tropas, bla, 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 y al final todo esto en el 11 de marzo de 2014 tuvo lugar la declaración de independencia de Crimea y Sebastopol, ¿vale? Y tras el referéndum del 16 de marzo, impuso por la mayoría que Rusia se anexionara. Es decir, todo esto, los días claves que ocurrieron fue, vamos a poner entre inicios de marzo, inicios de febrero y finales de marzo, ¿vale? Entonces vamos al gráfico y nos damos cuenta, ¿vale? Esto es el 6 de enero, es decir, esto es Reyes. Aquí para muchos vinieron los Reyes 2014 porque Bitcoin subió a casi 1.000 dólares, ¿vale? Pero ¿qué pasó a partir de aquí? Pues lógicamente cae, resistencias, aquí veíamos el típico análisis técnico, aquí tenemos la típica línea, bueno, en fin. Ya sabéis que a mí no me gusta, pero lo típico que se puede analizar de un gráfico, cada vez más para abajo, cada vez más para abajo, y llegamos al 7 de febrero, ¿no? Y empiezan a lanzarse todo este tipo de noticias y todo este tipo de cosas. Y fijaos que pasamos desde un máximo de casi 1.000 dólares, o de esta zona, que más o menos, por ser un poco más prudentes, lo teníamos en 825 dólares, empieza a caer primeramente hasta los 529, segundamente hasta los 400 y tercero hasta los 339,79, lo tenéis ahí arriba, el low, ¿vale? Con lo cual
vimos una caída en cuestión de nada, en cuestión de muy poco tiempo, ¿vale? Porque si no os acordáis, hemos visto aquí que cuando todo esto ocurrió, al final fue al 18 de marzo, ¿vale? Pero bueno, al final, lógicamente, esto tiene repercusión de forma más avanzada en el tiempo. La bajada de todo este conflicto llegó hasta los $340. Como ya hemos dicho, en el vídeo anterior ya dije que Bitcoin ha quedado demostrado, ya he dicho muchas veces, que no actúa como refugio de valor, ni como refugio ante la inflación. Actúa como refugio, sobre todo, ante las políticas nefastas de estados, o como mandar un mensaje a todos esos oligarcas, y a toda la gente gubernamental, de tener un propio autogobierno propio. Un mensaje liberal, ¿vale? Y por eso es ahora cuando no está ganando. Porque si fuera un refugio de valor subiría, pero en cambio vemos que el oro ha subido. Con lo cual estamos en otro contexto. Pero bien, vemos que si queremos tomar el 1 de febrero, pero que bueno, que las tensiones ya venían de antes, podríamos tomar casi $900 como punto de referencia, cayó hasta los 300, hasta los 340 desde los $940. Estamos viendo casi una caída entre el 60 y el 70% del precio en cuestión de 2 meses. 2 meses y medio, 3 meses, una caída del 70%. No quiero contaros qué vino después, porque es cuestión de irse hacia acá. Vemos como al final todo esto consiguió una presión bajista, ¿vale? Vimos que llegó hasta los 278, se mantuvo ahí durante un tiempo, incluso llegó a caer más, hasta los $160, ¿vale? Pero luego vimos, como pasó el tiempo, tuvimos la primera etapa alcista otra vez, se recuperó la presión alcista, y vimos que a partir de aquí Bitcoin empezó la escalada sideral que vimos. ¿Cómo la vamos a ver? Pues a finales de septiembre de 2017, ¿no? Cuando por fin superaba esos 1000, caía, pero esos 1000 ya estaban rotos y íbamos para adelante hasta, bueno, desaparece del mapa, ¿vale? Pero el caso es que iba hacia arriba, como todos sabéis lo que pasó a final, ¿no? ¿Qué quiero deciros con esto? ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que calma. Esta situación... Voy a volver a la cámara normal, ¿vale? Voy a volver. Con esto quiero decir que calma, ¿vale? Ya hemos vivido conflictos similares y además del mismo calibre y además en el mismo sitio y además con los mismos actores, ¿vale? Y además estábamos viéndolo con un Bitcoin mucho más debilitado que ahora y mucho menos conocido. Estábamos viendo cómo llegó a caer desde los $1000 hasta los 300, $200 y al final vemos cómo está ahora y vemos cuál ha sido su máximo histórico. Entonces, simplemente calma. Al final, los seres humanos, que seamos subnormales, muchas veces, al final tendemos a la supervivencia. Esto no se va a convertir en un conflicto a nivel mundial en el que todos muramos, ni mucho menos. Yo en el vídeo anterior ya dije cuál era mi análisis sobre lo que iba a pasar, mi análisis sobre lo que estaba sucediendo, ¿de acuerdo? Y creo que es el correcto. Me sorprendería mucho que al fin y al cabo Rusia invadiera toda Ucrania porque sería una declaración de guerra sin precedentes y Vladimir Putin, al igual que hicimos el análisis de que lo que pasaba en Rusia de la prohibición de las criptomonedas no tenía ningún sentido, creo que Vladimir Putin tampoco es tonto y sabe hasta dónde puede presionar y sabe hasta dónde puede tirar de la cuerda, ¿no? Entonces, hecho el análisis y visto los precedentes cuando Bitcoin era débil, porque nosotros ahora pensamos que en 30.000 Bitcoin es débil, porque ha caído desde los 70.000, pero es que imaginaos cayendo de casi $1000 hasta 300, o hasta 200, o hasta ciento y pico, o hasta 400, es que la caída es mucho más bestia, pero ya no es que sea mucho, eso fue en cuestión de 2 meses, ¿vale? Pero ya no es solo que la caída sea mucho más bestia, sino que ese conflicto bélico, que por el momento fue mucho más bestia y mucho más rápido, ¿vale? Y mucho más pum, y se acabó, aquí pum, y se acabó, ¿vale? Estamos viendo que en ese momento Bitcoin no es que no estuviera consolidado ni nada, es que no era nada, era el vacío. Bitcoin era el activo más volátil de la historia. En ese momento era todo peligro y había mucha gente que no lo conocía. Y muchos de los inversores que entraban en ese momento era por especulación, mucha más que ahora, los que llegaron a conocerlo a tiempo, ¿no? Son aquellos luego que se han quedado de todo fuera de toda esta subida. Entonces, si en ese momento, con la guerra de Crimea, tenemos esto y con Bitcoin sin ser conocido, sin ser
a nivel mundial referencia, sin que esté en la boca de todos, sin que esté a $30.000, a 35.000, sino que está a 200, $300. Ocurre esa caída del 50-60% y al final acaba haciendo lo que acaba haciendo. Yo tengo la sensación de que ahora va a hacer, no, ni siquiera podríamos tener algo similar y sería bueno. Pero es que ni siquiera va a ser algo similar, yo creo que va a ser incluso mejor. Hemos visto que en esta caída no ha bajado de los $33.000 y que en el peor de los casos yo creo que se parará en 28.000. Estamos hablando de un contexto de guerra. Recordaos que la situación anterior yo dije 33.000 cuando hablábamos de un contexto de vida de seres humanos normales, no en un contexto de guerra con misiles, con toda Ucrania, un país normal de Europa, huyendo de sus casas, con los aeropuertos cerrados, bombardeos, Putin declaración en las televisiones. Y aún así estamos viendo que los 33.000 ni siquiera los ha perdido, pero no se ha acercado, porque se ha quedado en 34.000 medios más o menos, ¿no? Y vemos que ha rebotado. Puede seguir cayendo, sí, pero tenemos una fuerte resistencia en 28.000. Y aún así, repito, tenemos el contexto de lo que pasó en Crimea. Tenemos el contexto de lo que pasó en Crimea con un Bitcoin que no es que fuera débil, es que no era nada. ¿Vale? Pues imaginaos la fuerza que tiene este activo ahora como para, en el caso de replicarlo, las caídas serían un poquito acentuadas, pero no mucho más. Y en el caso de no replicarlo, que es lo más normal, porque estamos en otro contexto mucho más favorable a Bitcoin, no deberíamos estar mucho más lejos del suelo. Otra cosa es cuánto tardemos en recuperarlo y recuperar el periodo alcista y a partir de ahí cuán tontos o listos seamos de aprovechar el momento y el bug que se nos presenta. Así que nada, este es mi análisis de la situación de lo que pasó en 2014. Creo que viene bastante al tanto de la situación. No olvidéis suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo o esta serie de vídeos. Y el próximo vídeo será analizando Rose y Syscoin. Así que me despido, señores, que vaya bien.